Dios les bendiga. Estamos transmitiendo otra vez este tiempo devocional. Quiero compartir con ustedes una joya más de la palabra de Dios, un versículo que es muy conocido, muy importante, que nos lleva a reflexionar y a buscar el tiempo de Dios. Y justamente es el título de este devocional. Vive en el tiempo de Dios. Nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Quiero compartir de hecho dos versículos porque no puedo dejar como el día de ayer un versículo sin compartir el otro. Dice el versículo número 1 de Eclesiastés capítulo 3: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y dice el verso número 11 también de este mismo capítulo 3, solamente voy a leer la primera parte. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Estos dos versículos nos hablan del tiempo de Dios. Si nosotros vamos al principio de la escritura, vamos a encontrar que llegó un momento en el que Dios se dispuso a hacer la creación en la cual nosotros estamos. Y dice que todo eso, Dios en el momento de crear algo en un día, el siguiente día, por 6 días de creación, vio que todo era bueno. Todo lo hizo en su momento, todo lo hizo de una manera ordenada, todo lo hizo de acuerdo quizás a un patrón que él pudo haber tenido, alguna idea de cómo él sabía que este mundo iba a funcionar de la mejor manera. Nosotros podemos ver en esos primeros 2 capítulos del tiempo de la creación cómo todo lo que Dios hizo fue hermoso, y lo hizo para ustedes y para mí, lo hizo para que gozásemos de todo bien. Pero nosotros somos muy dados a vivir las cosas fuera de tiempo. A veces el niño ya quiere ser adolescente, el adolescente antes de tiempo quiere ser joven, el joven antes de llegar a una edad madura ya se quiere casar y vivir como un adulto. Y las consecuencias nos llegan cuando nosotros vivimos las cosas fuera de tiempo. Encontramos adolescentes que quieren ya hacer su vida matrimonial y después de que se casan, ya cuando llegan a una edad adulta, quieren vivir como adolescentes porque se les pasó su tiempo, y a veces vivimos cosas muy fuera de tiempo en nuestra persona, en nuestra manera de ser. Pero cuando vivimos las cosas en el momento, el tiempo de vida que Dios nos permite, cuando los niños los dejamos vivir como tales, a los adolescentes también, a los jóvenes, y llegada a la edad adulta, hacen su vida matrimonial, nosotros podemos encontrar que todo esto es hermoso porque así está establecido. Ustedes y yo somos los que hacemos a veces las cosas a nuestra manera, fuera del plan y de la estructura que Dios establece para nosotros. Es cierto que les decía, hablando acerca de la creación, que Dios mismo dijo que iba a llegar un momento en que el hombre iba a dejar a su padre y a su madre y se iba a unir a su mujer para los dos ser una sola carne, pero aún eso tiene su tiempo. Es cierto que Dios hace cosas a veces que nos sorprenden y hace cosas que pudieran parecer contrarias a un orden establecido. A un hombre de casi 100 años y una mujer de 90, Dios les permitió tener un hijo, y nosotros pudiéramos decir, pues es que eso ya estaba fuera de lugar. Sin embargo, cuando Dios hace las cosas de esa manera, la Biblia dice que aún eso lo hace hermoso. ¿Por qué? Porque era un plan de Dios, era una promesa de Dios. También podemos encontrar en la escritura que Dios le permitió a un niño gobernar a uno de los pueblos más importantes de su época. Le permitió a los 8 años gobernar al pueblo de Israel. Solamente 8 años tenía ese rey. ¿Pero por qué? Porque era el tiempo que Dios le permitió. Por eso es importante que nosotros nos sujetemos a la voluntad de Dios, a los planes, a la estructura de Dios. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas en el capítulo número 4, en el verso número 4, Dios les dice que aún la venida de Jesucristo a esta tierra fue en el tiempo oportuno, fue en el tiempo
de Dios. Nosotros podemos decir, ¿por qué vino en el tiempo de los romanos, en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba cautivo, en el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba viviendo bajo el yugo de este imperio tan poderoso, uno de los imperios más poderosos de la historia? Porque Dios así lo tenía determinado, y porque cuando Dios hace las cosas a su manera, las hace hermosas. Por eso el apóstol Pablo les dice que en el cumplimiento del tiempo, y nacido de mujer y nacido bajo la ley, vino el Mesías. ¿Para qué? Para darnos salvación, para darnos redención, para darnos vida eterna, para cumplir todas las profecías tal y como Él las había establecido. Ahora vivimos tiempos complicados, tiempos difíciles, pero tiempos en que la iglesia puede vivir de acuerdo al modelo y a la voluntad de Dios. Tiempos en los cuales se legislan cosas malas como si fueran buenas, cosas oficiales ya, cosas que son antinaturales, y ahorita se están legislando ya en muchos países, y nosotros corremos el gran riesgo de que nos pase lo mismo, de que suceda aquí en nuestro país. Vivimos en un ambiente donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Vivimos en un tiempo complicado y difícil por la pandemia que nosotros estamos viviendo. Es complicado nuestro tiempo, pero es el tiempo donde la iglesia puede vivir de acuerdo a la voluntad y a la dirección de Dios, para que la iglesia brille como la luz en medio de las tinieblas, para que tú y yo como iglesia le compartamos al mundo que Dios, cuando hace las cosas, las hace hermosas, las hace buenas, las hace para que nosotros volteemos nuestros ojos a Él y aprendamos a depender de Él. Ese es el tiempo que Dios nos da a ti y a mí para reflexionar en su palabra. Hoy haz las cosas que te toca en su tiempo, en su forma, de la manera en que Dios las haría. Y hoy comparte a quien tú puedas y dile que es cierto que son tiempos complicados en la economía, son tiempos complicados en la salud, pero aún en eso nosotros podemos confiar en la palabra de Dios, sabiendo que de Él tendremos su bendición. ¿Por qué? Porque Él lo hace todo hermoso en su tiempo. Esta es una joya de la Escritura. Acuérdate, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Vamos a orar. Y no te adelantes a las cosas, no apresures las cosas, no forces las cosas para lo que necesites, para lo que sean tus planes, tus anhelos, tus peticiones. Dile: Señor, hazlo en mi vida en tu tiempo. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra dice que tú todo lo haces hermoso en tu tiempo. Y ese versículo número 1, Señor, de ese capítulo 3 de Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Señor, pero necesitamos vivir bajo tu dirección. Necesitamos pedirte que seas tú el que hagas tu obra en nuestra vida, porque tú no te equivocas, Señor. Nosotros podemos apresurar cosas, podemos retrasarlas, podemos tomar malas decisiones, Señor, pero Padre, tú no te equivocas, y tú nos has dado tu Espíritu para que nos guíe, para que, Señor, estemos bajo tu voluntad y bajo tu dirección, Señor. Hoy queremos vivir, Señor, las cosas en tu tiempo. Nos has dado un tiempo hermoso, Señor, difícil, pero no deja de ser hermoso, porque tenemos la oportunidad, Señor, de compartir libremente todavía que tú, Señor, quieres llamar al hombre a que te busque, a que reciba el mensaje de Jesucristo, a que abran su corazón, Señor, para que Jesucristo entre en sus vidas. Danos esa libertad, danos esa autoridad, danos esa decisión para seguir compartiendo que en este tiempo difícil la solución, Señor, sigue siendo tú. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Acuérdate, todo tiene su tiempo.